Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este lunes 8 de agosto año 2022. El día de ayer no fue súper bien con nuestros pronósticos para fútbol. Dejamos un total de 6 pronósticos, tuvimos 5 aciertos. En total, con los pronósticos de la MLB, dejamos 12 pronósticos, tuvimos 8 aciertos. Espero que muchos de ustedes hayan podido hacer combinaciones ganadoras. Algunos sé que tuvieron mala suerte, pero bueno, así son las cosas. Muchas veces se tienen muchos aciertos, pero cometemos algún error a la hora de combinar y no ganamos. Y en otras ocasiones tenemos pocos aciertos, pero logramos tener la suerte, la buena suerte de combinar esos pronósticos, esos pocos pronósticos que ganaron, ¿verdad? Bueno, en total fueron 5 aciertos en los pronósticos de fútbol, más que todo en las ligas europeas. En la Liga de Holanda, AZ Almar logró la victoria 2-0. En la Liga de Polonia te indicamos el over 9.5 de córner para Zagłębie. Allí se anotaron en total 11 corners, acertamos ese pick. Y en el otro juego de la Liga también de Polonia, indicábamos también el over 9.5. Allí nos faltó un corner, se anotaron en total 9 corners. Manchester City logró la victoria ante West Ham 2-0. Anderlecht te dijimos gol en ambas mitades. En la primera mitad, primer tiempo, se anotaron 3 goles. Luego en el segundo tiempo, Seraín descontó 3-1, fue el resultado final. Y nuestro pronóstico fue acertado, ya que se anotaron goles en ambas mitades, en primer y segundo tiempo. Y en la Liga de Noruega, Christian Suk alcanzó a asustarnos un poco, ya que ganaba 2-0, pero Molde logró dar la vuelta para llevarse la victoria 3-2 y darnos a nosotros el acierto también en ese pronóstico. En total, entonces fueron 5 aciertos de 6. Y en la MLB tuvimos 6 pronósticos, 3 aciertos que fueron el over en el juego de Chicago White Sox. Tampa Bay logró la victoria 7-0 ante Detroit. Y Phillies, en el juego de Phillies, recuerden mis palabras, videos atrás, donde le indicaba que Washington National llegaría el momento en que iba a tener una victoria y 9 derrotas en sus últimos 10 juegos. Y bueno, ese pronóstico ya se cumplió. En estos momentos, con la derrota de ayer, Washington National tiene una victoria y 9 derrotas. No nos equivocamos cuando le dijimos que este equipo le iba a costar mucho conseguir victorias luego de la salida de Juan Soto, su gran estrella, el bateador más temido de la MLB, y de Josh Bell. Por su parte, San Diego ahora vio mejorado su line-up, aunque le tocó enfrentarse en este fin de semana ante el mejor equipo de la Liga Nacional, como son los Ángeles Dodgers, que tienen un line-up también bastante temible y una rotación, un cuerpo de picheo, pues el mejor de la Liga Nacional. Entonces, pasamos a nuestros pronósticos para este lunes. Recuerden que es lunes. Los lunes son bastante complicados, no lo olviden. A pesar que el lunes pasado no fue muy bien, eso no quiere decir que los lunes sea fácil. Ustedes saben que siempre hemos dicho y ya se lo hemos demostrado lo complicado que son los pronósticos los días lunes. El lunes pasado no fue bien, dirá cualquiera, pero no. El discurso no lo podemos cambiar porque nos haya ido bien. Ok, entonces para el día de hoy usted va a jugar el stage más bajo que usted tenga, o sea, un stage 1, máximo un stage 2. Así, si usted pierde su dinero, su ban, no se ve afectado por una derrota. Recuerden que el manejo del stage, la gestión de ban, es lo que a usted lo convierte en ganador. Eso va de la mano de lo que yo considero que es lo más importante en las apuestas, que es la información. Recuerden, se los he dicho, no es lo que yo quiera que pase,
es lo que la información me indica a mí que puede tener altas probabilidades de suceder. Ok, yo puedo ser fanático de los Medias Rojas de Boston y quiero que ganen juego tras juego, pero si la información a mí me indica que el cuerpo de lanzadores, los pitchers de Medias Rojas, tienen una alta efectividad de 5, 6, 7, incluso llegaron a tener una efectividad de 8.60 en los últimos 15 días, pues la opción más viable en los juegos de los Medias Rojas de Boston en este momento es el over. Entonces yo puedo querer, vuelvo y lo repito, que Boston gane, pero la información me indica que es el over lo que se debe indicar en estos juegos, lo que es más viable. Ok, entonces recuerden eso, no es lo que yo quiera que suceda, es lo que la información me dé. Por eso siempre les he dicho que lo más importante son escuchar los argumentos. ¿Por qué? Porque yo puedo dar argumentos, ¿verdad? Y basado en esos argumentos, incluso a la hora de hacer el pick, me puedo equivocar. Entonces usted puede modificar el pick. Yo puedo decir que gana Medias Rojas, pero usted dice, oye, con estos argumentos que él está dando, me parece que Kansas City va a ser el ganador. Entonces, usted cuando venga a YouTube, no venga a buscar un pick, venga a buscar argumentos, información para los diferentes juegos. Eso es lo más importante. No se juega al azar. Estos no son juegos de azar como las casas de apuestas nos dicen. Siempre nos vienen diciendo que estos son juegos de azar. Yo les vivo diciendo a ustedes que las casas de apuestas nos ponen trampas. Una de esas trampas está en ese juego de palabras, que esto es juegos de azar. Esto no es juego de azar, esto es juego de información, de probabilidades. ¿Ok? Entonces tenga eso siempre en cuenta. La casa de apuestas siempre va a tratar de engañar. A nosotros no nos van a regalar nada. Incluso los bonos que dicen que nos regalan, no es así, porque nos los regalan y tenemos que cumplir una serie de requisitos como ganar 3, 4 apuestas seguidas y son muy complicadas de liberar esos bonos. O por ejemplo acá en Colombia una casa de apuestas regala una apuesta gratis, pero te lo da para que tú juegues un solo pronóstico y que la cuota sea de 1.50 en adelante. O sea, si te regalan un bono de 40,000, una apuesta gratis de 40,000 pesos, lo máximo que vas a poder ganar con una cuota de 1.50 serían 20,000. De todas maneras es un regalo, ¿verdad? Pero no es lo que uno quisiera. No quisiera que les regalaran esa apuesta gratis de 40,000 pesos y que tú juegues todas las cuotas que tú quieras, ¿verdad? Entonces, siempre nos ponen ese tipo de trampas. Ustedes siempre estén atentos a eso. No se dejen engañar. Si le ponen el over en 9.5, usted juega el over de 9 carreras y listo, ¿verdad? Se quita ese problema de encima de que anoten 9 carreras de manera exacta y usted pierde por esa media carrera. Siempre jugar vivo. Usted trate de pensar cómo pensaría usted si usted fuera el dueño de la casa de apuestas. Y así usted va a entender por qué usted vive perdiendo a cada rato. ¿Verdad? Entonces vamos con nuestro primer pick para este día lunes. Vamos al juego entre, déjame mirar por acá, Cincinnati Reds visitando a los New York Mets. Recuerden que ayer Cincinnati venció de manera sorpresiva a Milwaukee, que lo indicamos a ganar en run line. A veces los juegos no hay que llegar y únicamente ver el resultado. A veces hay que ver los juegos para entender por qué suceden algunas cosas. Por ejemplo, Cincinnati tenía el juego 1-1. Este bateador India conectó un sencillo. El lanzador en el siguiente lanzamiento lanzó descontrolado al home. Pudo avanzar India de primera a segunda y luego, como el juego era de día, Donovan Solano, el colombiano, batió de fly al jardín derecho y Hunter Renfroe perdió la pelota cuando venía en el aire por el sol, le molestó el sol, corrió mucho hacia adelante y la pelota lo sobrepasó. Y así, de esa manera, India, que está en segunda base, pudo anotar la carrera para irse en ventaja 2-1. Luego, con jonrón de Hiura, se empató el juego 2-2 en la baja del noveno, pero en la parte alta del décimo inning, allí otra mala suerte para Milwaukee.
ya que con hombre en segunda, un Rolly por tercera, el antesalista lanza a primera, Rodney Telles hace un mal fildeo, la pelota se le escapa y el hombre que está en segunda logró anotar. Y quien estaba corriendo de home llegó hasta la tercera base y así luego pudieron anotar 2 carreras. Parecía que el equipo de Milwaukee no quería ganar, la suerte no lo acompañó y de esa manera perdió el juego. Para el día de hoy estará subiendo al montículo para Cincinnati Justin Dunn. Este lanzador viene de ligas menores, AAA y clase avanzada. Allí en ligas menores no tuvo victorias, 3 derrotas, una efectividad de 6.75 en 28 innings, 34 hits, 21 carreras limpias, 17 bases por bolas y sus oponentes le batearon para 296. Por parte de New York Mets, Chris Basie, en casa sus oponentes le batean para 213. En julio, en 25 innings y un tercio, 21 hits, 9 carreras limpias. Y en su último juego, ahora en agosto, frente a Washington, 7 innings, 6 hits, no permitió carreras limpias, teniendo en cuenta que la cuota de New York Mets es menos 300, es bastante baja. Vamos a buscar una cuota mejor, un poco más decente, como digo yo, y lo vamos a indicar en run line, a ganar por diferencia de 2 carreras. Entonces, nuestro pronóstico es New York Mets menos 1.5. Pasando a nuestro siguiente juego, sería el juego entre Piratas de Pittsburgh visitando a Arizona Diamondbacks. Allí estará subiendo para Piratas. Hasta el momento está anunciado Tyler Beede. Allí, atención, porque puede haber un cambio de lanzador para Piratas. Este lanzador tiene 23 apariciones desde el bullpen. Su último juego fue su primera apertura frente a Milwaukee. Allí tuvo un inning y un tercio, 5 hits, 4 carreras limpias. Por parte de Arizona, Zach Gallen tiene 6 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.31 en casa. Tiene 3 victorias sin derrota, no conoce la derrota en casa, efectividad de 3.21 en 11 juegos. Y allí en casa sus oponentes le batean para 192. Y en julio, mucho mejor aún, sus oponentes le batearon solo para 184. Nuestro pronóstico para este juego es Arizona Diamondbacks a ganar. Hasta el momento no le puedo indicar cuánto es la cuota porque aún no habían salido las líneas, ni cuánto está pagando a ganar, ni el total de carreras. Nuestro tercer pronóstico sería en el juego de Toronto Blue Jays visitando a Orioles de Baltimore. Yusei Kikuchi toma el montículo para Toronto. En sus últimos 3 juegos tiene 11 innings y un tercio, 7 hits, 7 carreras limpias. Y en la ruta tiene una efectividad de 5.74. Sus oponentes le batean para 280. Por parte de Orioles, Jordan Lyles en los últimos 3 juegos tiene 17 innings, 18 hits, 4 carreras limpias y su WHIP es 1.47. Toronto está bateando en los últimos 15 días para 253 y Orioles para 243. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Y recuerde allí comprar tan siquiera media carrera. Si puede comprar una carrera, sería muchísimo mejor. Y nuestro último pronóstico, vamos al juego entre los Gigantes de San Francisco visitando a los Padres de San Diego. Por parte de San Francisco, Alex Wood en los últimos 3 juegos tiene 16 innings, 15 hits, 10 carreras limpias, 5 bases por bola. Su WHIP es 1.25. Por parte de San Diego estará subiendo al montículo Blake Snell. Este lanzador llegó a tener 0 derrotas y llegó a tener 0 victorias y 5 derrotas, pero en sus últimos 6 juegos tiene 4 victorias y no tiene derrotas. Atención con eso, porque ustedes saben que Blake Snell es un gran lanzador que tuvo un mal inicio, pero ya está nuevamente en forma. Ustedes recuerden que este lanzador, estando en Tampa, llegó a ganar el premio Cy Young. En 5 de esos últimos 6 juegos que le acabo de mencionar, le han anotado máximo una carrera. San Francisco está bateando para 234 en los últimos 15 días. Y San Diego, sin incluir el juego de ayer frente a Dodgers, porque a la hora de grabar este video aún estaba en desarrollo ese juego, está bateando para 243. Considero que San Diego tiene mejor alineación y
en estos momentos está bateando muchísimo más. Ahora con Juan Soto en su line-up más temible esta ofensiva. Consideramos entonces que San Diego debe llevarse la victoria en este juego. Y como les dije al principio, recuerden que hoy es lunes, manejar su stay, hacer una buena gestión de ban y así poco a poco a largo plazo usted se va a convertir en ganador. Si quiere saber cuáles son los pronósticos más fijos para este día, recuerda escribirnos a nuestro número de WhatsApp más 57 304 598 3639. Ya tenemos habilitado nuestra cuenta de PayPal, que no la teníamos, ya la tenemos. Nos pueden hacer el pago de nuestra suscripción por esa vía. Si no, bueno, lo pueden hacer por Western Union, por Nequi, si está en Colombia. Y bueno, a ganar, más nada, nos estaremos viendo el día martes, si Dios lo permite, con más pronósticos para la MLB. Y éxitos a todos y lluvia de bendiciones en este día.